Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Buenas noches a todos. Vamos a continuar entonces hoy con el prólogo. J ya había expuesto la sección uno y yo también tenía algo preparado para ese día que lo vamos a pasar como para reforzar y pues como por tener también dos puntos de vista para, para los que vean esto en el futuro, este, estas charlas introductorias. Entonces voy a ir pasando las diapositivas y me pueden interrumpir cuando quieran. La idea es leerlo discutiéndolo, aunque está acá ya en un PowerPoint. ¿Listo? Entonces la sección se llama La deidad y la divinidad, que ya de entrada para un lector nuevo son palabras que significarán diferentes cosas en la mente de cada quien, ¿no? Pero que a uno lo paren ahí en la calle y le digan una entrevista, una encuesta, para usted qué es la deidad y qué es la divinidad. Es como difícil la pregunta. Y además, el libro en la anterior sección, en la introducción del prólogo, ya advierte que las palabras van a tener un significado diferente en el libro o que le van a dar un significado preciso, eh, los reveladores, aunque sean palabras que usamos en, en el lenguaje común del día a día, de pronto con otros significados, ¿no? Entonces, recordar que para leer el libro hay que ajustarse como a este diccionario, eh, a estas definiciones que ellos le dan a cada palabra, eh, porque si no, pues no vamos a entender de qué hablan, ¿no? Eh, Ese es como el diccionario propio del libro, entonces ellos dicen que van a delimitar o a redefinir o a precisar según lo que quieren expresar el significado de términos que para nosotros pueden ser términos comunes con significados variados. Entonces, uno tiene que ponerse en modo lectura del libro de Urantia. eh, ni siquiera porque sea creyente, sino simplemente porque si lo quiere estudiar, pues se tiene que adaptar mientras lo lee a lo que significan estas palabras y hacer el esfuerzo mental de abandonar el- la tendencia que tenemos a asignarle los significados que ya traíamos con nosotros, ¿no? Bueno, entonces ellos acaban a tratar de explicar estas dos palabras, qué significan y qué es lo que debemos entender cuando no las encontremos en los documentos. Eh, Acá pegué el texto del prólogo. No siempre le puse la cita al comienzo, pero esto está tomado del prólogo, de la sección uno. Entonces empieza hablando de hechos, significados y valores. Dice, el universo de los universos, porque ellos dicen que hay multitud de universos locales, ¿no? La unidad básica de creación es un universo local de organización administrativa, digamos. Entonces, presenta fenómenos que pertenecen a las actividades de la deidad en diversos niveles de realidades cósmicas, significados de la mente y valores del espíritu. Pero todas estas ministraciones, personales u otros, están divinamente coordinadas. Bueno, aquí hay primero que todo tres palabras en azul: realidades, significados y valores. Esos son como los tres tipos
de cosas que existen. Eh, la palabra cósmico hace referencia en inglés a lo que está en el espacio y en el tiempo. O sea, es una acepción de la palabra, ¿no? Eh, entonces es lo que está por fuera del paraíso. En el paraíso no hay, están más allá del espacio, están antes del espacio, si quiere, y del tiempo. Pero afuera, entonces, ahí sí estamos en lo que es cósmico. Entonces, cuando el libro habla de cósmico, hay que pensar en cosas que están en el espacio y en el tiempo. Entonces, los hechos tienen que ver con la materia y la energía. Es algo impersonal, ¿no? Es lo que estudiarían las matemáticas, la física, la química, digamos. Los significados los da la mente. Y eh, el siguiente nivel es el de los valores o las cosas espirituales, el espíritu, y tiene que ver con las personas o personalidades o con el nivel de la personalidad. Eh, estos tres niveles que existen son correlacionados, mm, unificados con ayuda de, por ejemplo, el arte y la filosofía. El artista, el verdadero arte, pues necesita de un sustrato físico. Puede ser una piedra, pueden ser pigmentos, pueden ser sonidos, pero el arte necesita un componente mediante el cual se va a expresar materialmente en una primera instancia, ¿no? Entonces se tiene que apoyar necesariamente el artista, digamos, en la sustancia con la que va a trabajar o el tipo de materia o de energía que va a usar. Y lo configura esa materia y energía para sugerir a la mente significados. ¿Ok? Eh, con la esperanza, el verdadero arte debería funcionar así, con la esperanza de que estos significados también le permitan a la mente, una vez que se descubren, conectarse, verlos como una sombra del nivel de lo espiritual, del nivel de los valores. Eh, en el nivel del valor, no solamente nos quedamos con lo que algo significa, sino que eh, gracias a las ayudas espirituales que tenemos, interiores, que son como una revelación permanente, hay muchos tipos de ayudas que tenemos que explica el libro, que nos susurran, digamos. Entonces podemos diferenciar entre significados eh, y por eso los clasificamos, ¿no? Decimos, esto me gusta más, esto me gusta menos. mm, Bueno, y la filosofía también tiene ese papel porque la filosofía busca conectar, por ejemplo, entre una ley de la física y una verdad del mundo espiritual y busca una relación, busca decir, por ejemplo, frases como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Eso está conectando niveles diferentes, ¿no? Entonces la filosofía busca encontrar que todo es uno, en parte, recuperar la unidad, viendo en las cosas materiales una sombra o incluso casi que un reflejo de las cosas espirituales. Entonces, arte y filosofía se mueven en los tres niveles y tratan y sirven para unificarlos, ¿no? Eso lo explica el libro más adelante. Bueno, y entonces la deidad, que todavía no nos la han definido, nos dicen que funciona en esos tres niveles. Puede funcionar o hay fenómenos eh, corresponden a actividades de la deidad, es lo que dicen, ¿no? O sea, la deidad no actúa solo en lo espiritual. Eso es lo que, entre otras cosas, deducimos de esta afirmación. Pero, además, aunque pueden aspectos de la deidad funcionar o tener actividades en el nivel de la materia, en el nivel de la mente y en el nivel del espíritu, no es que lo hagan
por separado, ¿no? Eh, es decir, lo que decíamos ahorita no es solo que existen hechos o el nivel de la materia, significados, el nivel de la mente y valores, el nivel del espíritu, sino que además hay una correlación, o sea, no existen simplemente por separado, ¿sí? Entonces, acá dice que están divinamente coordinadas esas ministraciones, ya sean de tipo personal o de otro tipo. Y aquí ya están apuntando entonces a que la deidad está unificada o que tiene que ver con que haya, o sea, no es mm, cada cual por su lado, digamos, cada aspecto de la deidad, sino que hay una unidad de propósito, de funcionamiento. ¿Ok? Entonces, ahorita van a decirnos más de eso. Entonces, aún no han definido qué es la deidad, pero ya están anticipando aquí que aunque funciona en diferentes niveles, hay coordinación. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Ok, interrúmpanme cuando quieran, por favor. Así sea en el chat. Entonces, sí, la siguiente deidad. Eh, entonces luego nos dicen la deidad en mayúsculas es personalizable como Dios. ¿Ok? Lo que quiere decir esta afirmación es que, aunque no nos han definido aún qué es deidad, están empezando apenas, nos están diciendo que si la deidad es este rectángulo verde que está aquí abajo, con color oliva, entonces eh, deidad es algo muy grande, aún está en abstracto, pero le va a mostrar una cara al universo, a la creación. O sea, no es algo que se quede en lo abstracto, sino que va a tener una personalidad siempre, que sería esta elipse que está como en color salmón o naranja. Y entonces siempre que el libro nos hable de una deidad, necesariamente nos va a hablar de su aspecto personal. Y ese aspecto personal siempre tiene un adjetivo. El nombre del aspecto personal o para referirse al aspecto personal van a usar un adjetivo que es Dios. Por ejemplo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, Dios el Supremo, Dios el Último. En ese momento están haciendo referencia a la personalidad. Eso quiere decir un aspecto de la deidad que puede tener relaciones o relacionarse como personalidad. La personalidad tiene cualidades que las cosas no tienen. O sea, yo puedo ser amigo de otra personalidad, puedo servirle, puedo ser servido, puedo amar, puedo expresar bondad, puedo recibir compañía, me puedo sentar a hablar, pues eso no lo hago con una cosa, eso lo hago con otra persona. Entonces la deidad es mucho más que esa personalidad, así como nosotros somos mucho más que nuestra personalidad, ¿no? Mi personalidad es como mi verdadera y elevada identidad, digamos, que no cambia, pero yo además tengo mente, espíritu, cuerpo físico. Entonces nosotros somos más que simplemente nuestra personalidad. Lo que pasa es que nuestro idioma de pronto es muy pobre y decimos Juan y no especificamos qué cosa de Juan, ¿sí? Me estoy refiriendo que al la cuerpo, mente, alma, espíritu, personalidad o a todo. Entonces, tal vez en el futuro nuestro idioma evolucione y seamos más detallados, seamos más específicos y tengamos algún cambio en el idioma que nos permita entender que me estoy refiriendo al cuerpo de Juan, al crecimiento, al desarrollo experiencial de Juan, o a su espíritu, o a su personalidad, o me estoy refiriendo al todo ya como unificado.
a todas las partes. Andrés, Dime. Andrés, te hago una pregunta. Entonces, a ver, yo estoy entendiendo algo más o menos. Entonces, la deidad, digamos, es un todo y Sí. se divide, digámoslo así, en personalidades. La personalidad de Dios Padre, la personalidad del Hijo Eterno y la personalidad del Mm, Espíritu Infinito. Más, sí, no, más bien va a haber varias deidades. Hay varias deidades. Y por ejemplo, la primera fuente y centro, esa es El una deidad, Padre, sí. ¿sí? Que no es lo mismo que decir Dios el Padre. Entonces aquí en el rectángulo verde pondríamos la primera Pero, fuente y centro. Y disculpa, en el pero la óvalo, primera fuente y centro no es el Padre. ¿no? Justamente hay una diferencia sutil. Mm, Es, la primera fuente y centro sería el rectángulo sí, y el núcleo personal, digamos, su aspecto personal sería Dios el Padre. O sea, Dios es mucho más que una personalidad. Cuando decimos Dios el Padre, estamos enfocándonos en el aspecto de Él que nos permite verlo justamente como un padre, porque la palabra padre implica ese aspecto personal, ¿sí? Solo una persona es padre, una cosa no es padre de otra cosa. Y Jesús por eso insistía en Dios el Padre o en el Dios viviente, le decía a él, y el libro empieza y termina diciendo, si tú miras la primera frase y la última, que lo más importante para nosotros, a fin de cuentas, es verlo como un padre. O sea, ser conscientes de que es una personalidad, de que nos escucha, de que podemos comunicarnos, de que podemos orar y orar no es una abstracción que no tenga sentido, sino realmente hay alguien escuchando. Entonces, ese aspecto es el más vital para nosotros, sobre todo porque aunque nuestro desarrollo sea muy básico, igual un niño se puede entrar en comunión, digamos, con su papá. El papá y el niño para tener una relación de crecimiento, de afecto, de bondad, de entrega, no necesitan que el niño y el papá hayan ido a la universidad, ¿no? Entonces, por eso el aspecto personal es tan importante porque eh, permite una conexión desde siempre, desde el comienzo. No necesitas haber hecho nada. O sea, el libro diría, la filiación es un don. O sea, el ser hijos es gratis. ¿Sí? Para eso no tienes que haber hecho ningún esfuerzo, eso te lo regala. Mamita, buenas Andrés, noches. sí. Andresito, quiero preguntarte algo. Eh, es que no me queda claro para mí que digas que la primera fuente y centro es una deidad y la parte personal sería Dios el Padre, cuando en alguna parte del libro nos explican que todo el potencial para crear personalidades está en el absoluto de deidad. Correcto, ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que la primera correcto. fuente y centro es un absoluto, el primer absoluto de pronto, pero para mí la primera fuente y centro no es una deidad. Entonces, quisiera que me expliques un poquito cómo llegas tú a esa conclusión. De pronto yo no la he podido entender en el libro, explica. ¿Por qué dirías que no es una deidad? Porque para mí, o lo que yo entiendo del libro es que todo lo que sale de la deidad eh, es Ok, ok. personalizable. Estás identificando deidad, la palabra deidad, con el absoluto de deidad, es lo que pasa, ¿sí? Ujú. Todo lo que Pero sale del absoluto de deidad, si logra personalizarse, se le denomina Dios, dice el libro, ¿cierto? Por lo tanto, dentro del absoluto de deidad solo hay energía para crear personalidades, al punto que cuando se agote la energía que hay allí en el absoluto de deidad, será que se manifieste el último. no, son cosas diferentes. ¿Por qué? El absoluto de deidad no es el origen de las deidades, porque es el origen de los, eh,
donde están los potenciales no revelados que tengan que ver con personalidad y con Sí, espíritu, ¿sí? Pero no es lo mismo que la deidad. El absoluto de deidad no produce solo deidades. Por ejemplo, produjo a un ser que se llama Magestón, que no es una deidad, aunque es un ser que tiene unas funciones elevadas, es una persona. que coordina, sí. Entonces, hay 7 absolutos. Hay uno que se llama el absoluto de deidad, pero eso no es la deidad. Majestón. Las, Entonces, ¿qué es la deidad, Andrés? De la ok, que se en- origina pues entre Dios. de eso es, es toda la sección. Ahí vamos a ir elaborando. Por ahora nos están diciendo una primera cosa, y es que si hay una deidad en el libro, tiene cara, o sea, no hay deidades en abstracto. Y por ejemplo, el absoluto de deidad que tú mencionabas, ese no tiene un Dios asociado, es solo una fuente de... Ellos dicen que casi no lo ven, no están muy seguros, pero casi no dirían que el absoluto de deidad, que es el ejemplo que tú pones, sea una persona. No, no, es una persona. Mm. Es todo el Entonces, potencial para que salgan personas de él. exacto, es un potencial, exacto. Ujú. Entonces, no. ¿Cuáles son las deidades? Ahorita miramos, uno podría hacer la lista. La primera fuente y centro. ¿Y cómo se llama la personalidad de la primera fuente y centro? Dios el Padre. Ahora, dependiendo del autor del documento, dependiendo del contexto, así como nosotros, ellos también pueden ser a veces laxos en el lenguaje y cuando no importe mucho, indistintamente decir el Padre Universal, Dios el Padre, o la primera fuente y centro. Pero en general, lo que debemos entender es que cuando digan la primera fuente y centro, se están refiriendo al Padre más todos sus atributos que no tienen que ver con que sea Padre, la infinidad, la omnisciencia, la infinitud, en fin, todo eso. Y cuando digan Dios el Padre, se están refiriendo más Parte a personal. su personalidad, ¿sí? Ujú. Entonces, la segunda deidad sería la segunda fuente y centro. Y si quieren decirnos su personalidad, dirían Dios el Hijo, ¿sí? Siempre empieza Dios el algo. Luego el espíritu infinito sería la personalidad, ¿sí? O sea, Dios el espíritu sería la personalidad de La la tercera fuente. tercera fuente y centro. Pero ¿de dónde tomas tú esos tres conceptos? De Cuando eso, habla, es que eso es lo que quiere decir esta afirmación. La deidad es personalizable como Dios. Dios. O sea, de toda deidad va a haber un Dios, por la palabra Dios significa la parte personal, ¿sí? El otro ejemplo es el Supremo, por ejemplo. No es lo mismo cuando nos digan el Ser Supremo, que es la deidad, a cuando nos digan Dios el Supremo, que es el aspecto personal, que es la personalidad que creó en la Trinidad, fue la que le dio la personalidad. Dios el Supremo ha existido hace mucho. Él está desarrollándose, creciendo y ya todo lo que es Él se llama el Ser Supremo, ¿sí? Lo mismo, eh, con otros niveles. Andrés, entonces podemos concluir de que cuando hablamos de Dios, Él es la deidad. La Y si personalidad, sigue, la personalidad. no, discúlpame, escúchame. Si yo digo Dios, Él, estoy hablando de la deidad. Y luego digo el Hijo, el Padre, ya estoy hablando de la personalidad. Desde el momento en que dices Dios, Sí, estás hablando de la personalidad. la personalidad. La palabra Dios Entonces, implica ¿cómo sería la deidad? personalidad. La deidad es el aspecto personal más las demás cosas, el poder que tienen, las funciones, los atributos, las cualidades, ¿sí? Cuando yo me refiero a tu personalidad, Y eso no solamente entra dentro de la personalidad. Las no, cualidades, los atributos no. Tú no. podrías ser tú, Sí. digamos, aunque no supieses leer ni escribir, por Pero mi ejemplo. personalidad es cómo me comporto, cómo actúo, cómo pienso. Así es como se expresa Sí. y cambia la expresión a medida que tú creces, pero el potencial y tu personalidad no cambia, es invariable. En el libro durante la personalidad no cambia. Puede cambiar la manera
en que la puedes mostrar, en que la puedes desarrollar, en el sentido de expresarla a medida que tú creces. Pues la personalidad es invariable, nunca va a cambiar. Es lo que hace que tú seas tú aquí y en el cielo y nos reconozcamos allá. Correcto, eso sí lo tengo ¿Ok? claro. La ¿Ok? personalidad no cambia. Pero somos más que esa personalidad, ¿sí? Ese es como el núcleo. ¿Ok? Es como referirse a la semilla de un fruto, no es lo mismo que referirse al fruto completo. ¿Ok? Entonces, esta frase, la deidad es personalizable como Dios, quiere decir que la deidad no va a ser un abstracto, sino que va a tener una faceta personal. ¿Listo? Bueno, es prepersonal y superpersonal de maneras no plenamente comprensibles para el hombre. Estos son niveles, ahora más adelante creo que están, de lo personal. Está lo prepersonal, lo personal y lo superpersonal. Son niveles, pero todos son personales. Son niveles de personalidad. ¿Sí? Bueno, luego acá siguen dándonos pistas de la deidad. Dice, la deidad se caracteriza por la cualidad de la unidad, actual, real o potencial. ¿Ok? Entonces, si te dan una deidad o si te nombran una deidad, puedes tener la seguridad de que está unificando, de que es como un compendio, un comprimido de algo. Hay algo que está unificando, que está, digamos, resumido o representado o eh, abarcado de alguna manera por esa deidad. ¿Sí? Y ahora miramos más de eso. En todos los niveles supermateriales de la realidad. Eh, o sea, la unidad no es necesariamente en el nivel material, es en los niveles más por encima, ¿no? De los significados y de los valores sobre todo, ¿no? Y las criaturas, o sea, nosotros, comprenden mejor como divinidad esta cualidad unificadora. Entonces, cuando decimos que algo es divino, es porque está muy completo, muy coordinado, muy unificado, ¿no? Para que haya unidad, has establecido relaciones entre las partes y dices, ah, ok, todo en realidad ahora veo que es como lo mismo, ¿no? Entonces, eh, la palabra divinidad es muy parecida a la palabra unidad. Casi que si yo quito di y la B chiquita la cambio por una U, casi que ahí diría unidad, ¿no? Divinidad es muy parecido a unidad. Bueno, eh, un poco para entender este concepto, ¿por qué los reveladores usan esa palabra deidad para el concepto que nos están tratando de contar? Fíjate que a lo largo de la historia, cuando las religiones se han ido desarrollando, siempre hay una parte durante ese desarrollo, una etapa en la que hay deidades. Acá están, por ejemplo, las del hinduismo, Shiva, Krishna, Ganesha, Vishnu, Rama. Eh, pero entonces, ¿por qué hay varias, no? Porque uno diría, ¿por qué tienen varias? Y cuando miras la descripción de cada una, te dicen, es que esta se encarga de esta tarea, ¿sí? Digamos, esta es para que los cultivos funcionen. Esta otra es para la salud. Esta otra es para la riqueza. Eh, si vamos acá a las egipcias, Isis, Osiris, Horus, bueno, lo mismo. Si miras acá, porque hay tantas, es porque cada una se ocupa de una tarea. O sea, a cada una le corresponden eh, o- una función o un par de funciones, ¿sí? Y cada una tiene incluso sus reinos por eso y funcionan de forma separada, ¿no? Y aquí están las de los griegos, Zeus, Hera, Ares, Afrodita. Entonces, bueno, hay una que es para el amor, otro que es
Poseidón, el de los mares, en fin, ¿no? Entonces, en cierto modo, estamos ya los humanos entendiendo que cada deidad unifica algún concepto, tarea o función. Y por eso el libro escoge esta palabra, porque cada deidad se va a ocupar de algún concepto, de unificar algún concepto del universo que es tan grande, tan profundo, tan importante, que corresponde a un nivel de funcionamiento de una deidad. ¿Sí? Y esta deidad unifica Todas todo lo que... esas deidades que estás mostrando allí hacen parte de la mitología que está escrita a lo largo y ancho del planeta. Estos son ejemplos, sí, obviamente esto no es que esté en el libro de Urantia, sino que estoy tratando de, eh, es decir, para entender a veces por qué escogieron una palabra, Ujú. ellos, los reveladores, para designar un concepto, es bueno entender esa palabra antes del libro de Urantia, cómo se había usado, ¿verdad? Porque si la escogieron fue porque les pareció que era la que más se acercaba, por supuesto que tienen que pulirla mucho para, para definir lo que va a significar Andrés, en pero si el libro nos destinos. dice, por ejemplo, que, que toda la mitología que está escrita en el planeta en algún momento de la historia nuestra fue verdad y se refería a esos dioses que después de la rebelión aparecieron por todos lados. Para mí entender lo que nos quiere venir a explicar el libro de Urantia es que todo lo que se unió a la rebelión, que se convirtió finalmente en un dios y en deidad, realmente viene el libro a mostrarnos qué es en sí de verdad la verdadera y auténtica deidad y los verdaderos dioses, por lo menos de de la ley de Dios Padre. ¿O Sí, estoy no, yo no equivocado, Juan? estoy diciendo que estas deidades sean auténticas, ni mucho menos. Ah, Solamente no estoy argumentando a favor de ninguna de estas. Estoy mostrando cómo históricamente para nosotros no es ajena la idea de, de que existan conceptos que son muy importantes y entonces hay algún nivel supermaterial que los administra, ¿sí? Exclusivamente, un concepto, ¿sí? Y podría haber puesto aquí también culturas mesoamericanas, bueno, pero ujú. esto es solo un paréntesis, ¿no? Pero bueno, volviendo al libro, entonces, eh, o un comentario más acá atrás, estas culturas con estas deidades las han visto fuertemente como seres personales, eso lo han tenido claro, pero no han sido en general capaces de verlos en abstracto, como mucho más que personalidades, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo el libro es, la deidad es mucho más que la personalidad, pero de todas formas no pierdan de vista que toda deidad tiene una cara. Ninguna deidad es una abstracción sin personalidad, nunca. Bueno, bueno. Y entonces nos están diciendo que funcionan a niveles personales, prepersonales y superpersonales. Esta es otra clasificación, o sea, nos van a dar muchas formas de visualizar lo que es la deidad, ¿sí? Son diferentes maneras de enfocarla, de verla, diferentes ángulos. No es que el libro nos esté definiendo así, porque uno queda con esa expectativa, bueno, me han hablado de la deidad toda la sección y nunca me la definieron. Uno está esperando una definición precisa, pero eso no es lo que hacen los reveladores. Lo que ellos hacen es decirte, tengo aquí un objeto y le voy a decir cómo se ve de frente, cómo se ve de lado, cómo se ve de arriba, pero no te lo acaban de concretar, ¿sí? Entonces, aquí están dándonos otro punto de vista. ¿En qué niveles funciona? Dice que en el
personal, prepersonal y superpersonal. Y esto lo necesitamos para otras cosas, además que están en el libro. Entonces, el nivel personal es el nuestro. Nosotros entendemos que somos personas en el sentido de que podemos relacionarnos con otras personas a través de cosas o a través de eh, ah, funciones o actividades relacionales, o sea, que implican la percepción de esa otra personalidad y que ella nos perciba. Y solo entre personalidades puede haber, por ejemplo, generosidad, eh, bondad, amor, servicio, altruismo. eh, Eso no existe entre cosas. O sea, el nivel de lo personal es algo por encima de lo material, ¿sí? Solo las cosas no pueden tener estas, eh, este tipo de relaciones, ¿no? Yo no puedo ser bondadoso con una piedra, ni la piedra puede ser conmigo generosa, ni darme un consejo, ni nada de eso, ¿verdad? Solo entre personas. Entonces, lo personal es un nivel de la personalidad, pero hay otros dos niveles. Uno que más o menos lo podemos entender, que es el prepersonal. Prepersonal no quiere decir no personal, no. Es una forma, todo lo que está en este cuadro verde es un tipo de nivel de personalidad. Lo que pasa es que es diferente al nuestro. Y el ejemplo importante es el del ajustador de pensamiento. Él se va a funcionar con nosotros y cuando se fusione la personalidad del nuevo ser es la nuestra. Esa es la que va a tener ese nuevo ser. Por eso es que el ajustador no puede tener una personalidad como la nuestra, porque entonces en esa fusión no se perdería alguna de las dos personalidades, ¿verdad? Como la personalidad nunca cambia, no puedes simplemente mezclarlas y decir que salió una nueva, no. Entonces él va a ganar nuestra personalidad, pero entonces él no puede tener personalidad, ¿no? Sin embargo, sí tiene algunas características de la personalidad, como por ejemplo el libre albedrío, la habilidad de planificar. Él es un ser que se preocupa por nosotros, ¿verdad? Que nos guía. Eso solo puede pasar entre personalidades. Por eso no lo podemos sacar simplemente del nivel de la personalidad, pero sí le decimos que es del nivel prepersonal. Y lo superpersonal es imposible de comprender para nosotros. El libro dice no podemos comprenderlo. Se los mencionamos a manera informativa, pero no lo pueden entender. Así como un perrito no puede comprender cuando nosotros filosofamos en cosas profundas, por más que le queramos explicar, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros entender el nivel superpersonal, pero nos dan un ejemplo, los seres de Abona, que son Andrés, los seres del universo central. Dime, entonces, los animales tienen personalidad, nivel de personalidad. no, no. Solo los seres humanos podemos tener personalidad. Hay varias características de la personalidad, eh, Andrés, pero no pero solo los seres humanos tenemos personalidad. en el planeta, digamos, en el planeta, Ah, ya, ya. No, obviamente pues, que recuerda que el los libro nos dice que la personalidad no requiere un cuerpo material como el nuestro aquí, pero hay cientos de personalidades del paraíso hasta nosotros. Sí, claro, los ángeles son personas, los gobernantes espirituales del planeta, del sistema, de la constelación son personas. Sí, bueno, listo. Esto creo que ya queda claro, ¿no? Mm, Ahora, la personalidad es uno de los misterios no resueltos del universo, eso dice el libro. O sea, la personalidad es toda una conferencia o como tres conferencias y aún así es difícil. ¿Por qué? Porque la personalidad no es ni materia, ni mente, ni espíritu. Y entonces teníamos entendido
en las otras partes del libro que la- todo lo que hay o es material o mental o espiritual, pero luego te dicen no, hay algo que no está en ninguno de esos tres. Tan trascendental es, pues, ¿sí? Una de las características de la personalidad es la voluntad, el libre albedrío. Eh, y para ver cómo esta cualidad es tan elevada, piensa en que el yo soy, que es una unidad hipotética que existía antes de que nada fuese, que contenía todo, pero sin diferenciar, ¿sí? Como un huevo cósmico primigenio, pero ni siquiera cósmico. No había ni espacio ni tiempo. El libro le pone una cualidad. No se le pueden poner cualidades porque todo está unificado, pero sí hay una que le pone, y es que tenía autovoluntad. O sea, había un plan, había un propósito, ¿sí? Y eso lo tiene la personalidad. Entonces, eso te muestra que la personalidad está en un nivel que es tan elevado que de hecho es capaz de unificarnos a nosotros que somos materiales mentales y tenemos aspectos espirituales relacionados con nosotros. Y la personalidad logra unificar todo eso porque de algún modo está casi que por encima o más allá o como en una realidad paralela, pero no es ni materia ni mente ni espíritu, ¿no? Bueno, listo. Eh, entonces, la deidad total es una expresión que aparece como 10 veces máximo, creo yo, en todo el libro. Y es como la deidad ya funcionando en todos los niveles posibles, ¿no? Porque ya dijimos, hay varias deidades, cada una tiene su aspecto personal, es un dios cada una. Entonces, en los niveles en que funciona son estático, autocontenida y autoexistente. Un ejemplo acá puede ser, por ejemplo, la primera fuente y centro, o bueno, antes era ese yo soy de que hablábamos. Potencial, autovolitiva y con autopropósito. Un ejemplo puede ser el supremo, pero también el último. Hay una deidad que se llama, bueno, el aspecto personal, Dios el absoluto. Esas son las deidades experienciables. Pueden tener que ver con este nivel. También, de todas formas, eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu, o sea, la primera, segunda y tercera fuente y centro, de algún modo están en este nivel porque tienen voluntad y tienen propósito. El nivel asociativo, deidad autopersonalizada y divinamente fraternal. Se refiere mucho aquí a la Trinidad. eh, Nuevamente, tienen personalidad y son relacionales, ¿no? O sea, Padre, Hijo y Espíritu son el modelo de familia, digamos, cósmica, universal. Universal. Bueno, nivel creador, eh, o sea, la deidad ayuda a que se creen las cosas, ¿verdad? Y esta creación es una forma de darse al universo, que puedan existir más seres, más posibilidades y que pueda ser conocida, ¿no? Entonces, autodistributiva y divinamente revelada. Evolutiva, esta sí por excelencia sería el ser supremo, que es autoexpansiva e identificada con la criatura. Esta es la deidad que se ocupa el supremo, se ocupa de sintetizar, unificar un concepto que es el crecimiento por experiencia, ¿sí? El perfeccionamiento desde la imperfección, a través de la experiencia. Otra vez aquí nivel supremo, deidad autoexperiencial y unificadora de criatura-creador. Deidad que funciona en el primer nivel de identificación con la criatura. Esta es como la que tenemos más cerquita, mejor dicho. Como
supercontroladores espaciotemporales del gran universo, a veces designada la supremacía de la deidad. Andrés, Dime. Yo lo que no sabía, permíteme. a mí, ¿por qué sigue? Andrés, una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, adelante. En la lámina anterior, ¿puedes regresar, por favor? Me quedó una inquietud. Gracias. Tú mencionabas como ejemplo de deidad estática a la primera Fuente y centro. fuente y centro, ¿correcto? Como un ejemplo. Sí, hay un poco ahí de especulación de mi parte. Esto no está, es súper, súper claro. Ya. Yo te preguntaba porque yo me imagino al Padre como, pero no sé si es que mi concepto del Padre no se corresponda completamente con el concepto que nos ofrece el libro. Básicamente esa era mi inquietud. ¿Te lo imaginas como que es que se cortó el audio? El Padre lo percibo como algo muy dinámico. La primera fuente y centro la percibo como dinámica. No es Sí, es que no están diciendo que que una deidad exista solo en uno de estos niveles, sino que es funcional, o sea, una parte de la deidad puede funcionar en ese aspecto. O sea, por ejemplo, yo puedo estar en modo dormir o estar en modo actividad, en modo estudio, en modo trabajo. ¿Correcto? Andrés, pero el libro sí es claro cuando nos dice que lo único que está estático en todo el cosmos es la isla del paraíso. Completamente estático, sí, Sí, físicamente. sí. Sería pues La- como el mejor modelo ahí a mostrar para ese primer punto de estático, creo yo. Sí, pero el paraíso no es una deidad. Es bueno que lo menciones porque el paraíso no es una deidad. ¿Por qué no? Porque si el paraíso fuese una deidad, existiría su correspondiente Dios, ¿sí? Dios el no sé qué, algo que tuviese que ver con paraíso, pero eso no está, ¿verdad? Entonces el paraíso no es una deidad. Pero estos son, es decir, eh, por ejemplo, las personas de la Trinidad o las deidades que tienen que ver con la Trinidad, ellas de algún modo son autoexistentes porque han existido siempre. Por eso lo pongo como ejemplo. Y autocontenidas en el sentido de que, bueno, mm, Es como por sí mismo, ¿no? Autocontenido, es como que por sí misma en sí, no sí necesitan de ningún otro les dio valor. origen, pues, Ujú. salvo que el Padre creó al Hijo y entre los dos al Espíritu Infinito, ¿cierto? Pero aparte de eso, ellos contienen eh, todo lo que tenga que ver con un concepto. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la mente lo contiene el Espíritu Infinito. Pero Andrés, mira, Y déjame no leerte un depende párrafo, de alguien más. termina. Déjame leerte un párrafo que busqué, porque realmente sí yo me siento un poquito como medio embolatada con lo que te estoy escuchando. Dice, la nuclear isla de la luz es un derivativo de la deidad, pero es a duras penas la deidad. Tampoco son parte de la deidad, las creaciones materiales son una consecuencia. O sea, Pues ahí te lo están diciendo, el paraíso no es una deidad, ¿no? Claramente te lo están diciendo. dice, pero es a duras penas la deidad. Así Es una dice. forma de decir que no es deidad. Habría que mirar A mí no me parece. Dice que es en- a duras penas la deidad. No me está diciendo que no. habría que mirar en inglés, porque es que en Buscarlo así. inglés a duras penas ese como se tradujo al Sinónimo- español. Es sinónimo de que no, más o menos. Sí, o sea, es que no, dime cuál es el Dios que sale de la isla del paraíso que corresponde. No, no tiene una personalización. No, es que la deidad para mí
era todo el potencial para crear personas. Ah, pero el absoluto de deidad, me estás Es el aclarando que es absoluto, solo sí, el sí, es que, absoluto de deidad, sí, es que yo creo que del que se estás sacan personas confundiendo el absoluto de deidad con la deidad. con el concepto de deidad. Ujú. Ok, gracias Eh, por esa aclaración. Estoy buscando ahorita, te lo, te Lo que yo lo, te estoy leyendo está en el prólogo, en la sección 4, la realidad del universo. Es que mi libro no tiene numerados los párrafos. Es casi en el párrafo anterior a que se finalice esa sección 4. sí, ya lo miramos en inglés, Y yo aquí lo tengo. pero no solo por esa frase, sino por el contexto de todo el libro, tú no encuentras que al paraíso se le asocie un Dios. No. O Siempre sea, que es entendía la que el paraíso, personalización de ese además paraíso. es que el paraíso es el modelo el modelo de los planetas, de las creaciones materiales. Ujú. Ahí es donde a mí yo me preguntaba por qué él dice que es a duras penas la deidad, que es una manifestación de ella. La luz es un derivativo de la deidad. Abajo, al final, cuando termina. Eh, ¿Contaste en inglés, Andrés? sí, ahí en 4:12. 4:12. Ahí a ver, la parte que tú estás leyendo, sí, ya la vi. Dice, esta isla eterna es la fuente eh, actual, Auténtico. original o real de todos los universos físicos, pasados, presentes y futuros. Ujú. La nuclear isla de luz es un derivativo de la deidad, pero difícilmente deidad. Aquí dice a duras penas. En inglés dice, but it is hardly deity. Que uno diría es, pero difícilmente, pero eh, tampoco lo son las creaciones materiales. Mira que hay refuerza porque dice tampoco. Ujú. Sí, sí, estas son consecuencias. Sí, Sí, derivan de ella, pero no son deidad. sí. Sí, el paraíso es una super máquina, pero bueno, ahora no. Luego, esa es otra discusión. Entonces estamos coincidiendo de que el paraíso no es deidad. No, es un derivativo, o sea, algo que se derivó, que se originó a partir de una deidad. Correcto. Lo que pasa es que es como cuando nosotros aquí estamos ahora descubriendo la inteligencia artificial, ¿no? Cuando algo, aunque sea una máquina, aunque sea algo material, es muy sofisticado, eh, pues imagínate si nosotros aquí ya estamos pensando que, discutiendo que podría tener conciencia, la inteligencia artificial, nos dicen que sí, otros que no, ¿verdad? Esa es una discusión que se está dando, al menos, o sea, nos genera dudas porque vemos que hace cosas muy sofisticadas y uno dice, casi parece que fuese una persona. Entonces, imagínate el paraíso, que está incluso hecho de una sustancia que es casi absoluta, tiene un nombre especial, ¿verdad? Eh, Dice en una parte el paraíso no está ni vivo ni muerto, eso no lo entendemos, pero tiene que ver con que es de todas formas demasiado complejo, pero aún así no es deidad. Bueno, bien, bueno, el Gracias, Supremo, Andrés. Sí, Gracias, Andrés. gracias por Gracias. esa aclaración, Andrés. Está más claro en inglés. ustedes, ustedes, el Supremo, el nivel de la supremacía o del Supremo es complejo. Nosotros terminamos después de 3 años y 5 meses, algo así, de leer los 4 documentos del Supremo. Están las discusiones en YouTube, en un canal que se llama Urantia en profundidad. Eh, por si quieren profundizar algún día. Pero bueno, por ahora es deidad autoexperiencial y unificadora de criatura creador.
Entonces, deidad que funciona en el primer nivel de identificación con la criatura. O sea, es la deidad que más cerca tenemos, en otras palabras, nosotros. Y de hecho, contribuimos a su desarrollo. Es un controlador, no, un supercontrolador espaciotemporal del gran universo. Supercontrolador quiere decir que aparte de los mecanismos ordinarios con que todo se administra, hay alguien revisando por encima que de pronto, eh, No digamos, caen cabos sueltos. puliendo un poco más, sí, la, esa administración. Y por si algo se sale un poquito de rumbo, en fin, siempre hay una supervigilancia, digamos. Este nivel se llama también nivel de supremacía de la deidad. Y aquí hay unas preguntas un poco para entender el supremo que uno se puede hacer y es, ¿qué es lo mejor para una porción del espacio? Entendiendo por mejor, máxima belleza, máxima verdad y máxima bondad. Para una porción del espacio y durante cierto intervalo de tiempo. O sea, cuando nosotros decimos yo creo que algo es bueno, eh, cuando digo yo creo, es porque mi lógica, mi experiencia, sabiduría finita me permiten deducir y justificar por qué creo que algo es bueno o malo, ¿no? O es bello o es verdadero. Por supuesto que nosotros nos equivocamos porque no tenemos elementos de juicio siendo tan finitos en experiencia, en sabiduría. Es diferente cuando interiormente el ajustador o el espíritu de la verdad o estas revelaciones interiores que nos ayudan nos dicen que algo es verdadero, bello o bueno. Ellos sí saben. Así nosotros no entendamos por qué, pero podemos usar esa guía. Pero desde el punto de vista solo de lo que nosotros podríamos ser capaces de argumentar con nuestra experiencia finita y nuestra mente finita, entonces esta pregunta de qué es lo mejor se refiere siempre a lo mejor para qué, para mi familia, para mi país, para mi continente, para mi planeta. ¿Cómo sé que lo que yo hago es bueno para los habitantes de todo el sistema de mundos si no sé ni siquiera cuáles son los otros mundos? Entonces, nuestro cálculo de bondad eh, siempre se basa en qué espacio estamos considerando, ¿sí? Y entre más sabios y más mundos visitemos y más crezcamos en nuestro camino al paraíso, nuestro cálculo puede que vaya variando. Lo que nos parecía bueno, de pronto luego nos parece malo y viceversa, ¿no? Pero es algo que se va expandiendo. ¿Hasta dónde? Pues el libro enseña que hay una zona finita que actualmente está habitada en el espacio-tiempo. Eso se llama el gran universo, ¿sí? Ese sería el máximo de espacio a considerar al hacer un cálculo de bondad, verdad o belleza de una situación, de una decisión, de alguna cosa. Y lo otro es el tiempo, porque algo puede ser bueno a corto plazo, pero malo a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Algo se puede ver bonito ahorita, pero mm, de pronto compro una verdura y hoy está muy buena, pero yo sé que estoy en clima caliente y mañana se va a dañar, ¿no? Entonces ya no se va a ver tan bonito. Entonces el tiempo es un factor a considerar. ¿Cuál es la máxima unidad de tiempo? Entre uno más madura, más larga es esa unidad de tiempo. Cuando uno es un niño es más impulsivo y actúa sobre el momento, ¿no? Bueno, algunos adultos no dejan eso. Pero idealmente tú ahorita leyendo el libro de Durantia, tú dirías que será bueno para mi planeta teniendo en cuenta que yo ya sé que hay unas edades, que hay un plan, en fin, ¿no? Eso te da otra perspectiva de tiempo. Y dices, bueno, morirse no es tan malo, por ejemplo, porque igual estoy viendo mi existencia en términos de una eternidad, ¿no? Entonces, si morir se va a beneficiar ese proyecto a largo plazo, pues de pronto
no es un sacrificio, digamos, que uno estaría dispuesto a hacer, por decirlo así. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, el tiempo a considerar actualmente, ¿cuál sería el máximo tiempo? El de la actual era. El libro dice también que el universo está organizado temporalmente por eras. Estamos en la era de el supremo, del gran universo. Bueno, eh, entonces el nivel de la supremacía tiene que ver, nuevamente, ¿por qué eligieron esa palabra, supremo, supremo, supremacía? Porque tiene que ver con el máximo que vamos a ser capaces de calcular algún día, ¿sí? Eso es cuando entendamos el supremo y entendamos, se logre, eso es lo que somos capaces, ¿ok? Eh, Hay un máximo de espacio y un máximo de tiempo, y eso es lo que nos piden por ahora para el nivel de la supremacía. Y esto lo menciono más que todo para contrastar con este otro que es el de el último. El nivel último de la deidad tiene que ver con lo siguiente: deidad autoproyectada y que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir trascender el tiempo y el espacio? Miremos acá esta otra pregunta que no se podría hacer. ¿Qué es lo mejor, máxima belleza, verdad y bondad, incluyendo partes del espacio desconocido, o sea, los niveles aún no habitados del espacio exterior que rodean a los 7 superuniversos, pero que parece que van a estar habitados en el futuro, ¿verdad? Para eso están. Bueno, y con relación a un intervalo de tiempo más allá de la actual era. Y esto, en cualquier era futura en que estemos, podemos hacer esta pregunta, ¿sí? La que sea. ¿Cómo podría uno ser capaz de saber lo que es bueno para, para un tiempo que abarca eras más allá de la que estamos viviendo y lugares más allá de los que actualmente están habitados? Eso implicaría un poco liberarnos del espacio y del tiempo, o sea, trascender el espacio y el tiempo, ¿sí? Solo siendo independientes del espacio y del tiempo podríamos responder eso. Entonces, el nivel del último siempre les van a decir, corresponde o es un nivel que tiene que ver con la trascendencia del espacio y del tiempo, siempre, o el nivel de la ultimidad. Y lo que quiere decir es eso. Bueno, deidad que funciona en el segundo nivel de expresión de la divinidad unificadora. O sea, el primero era el del Supremo, que era la más cercana. Este va a ser el segundo nivel. Como supercontroladores eficaces, también aquí va a haber supercontrol y sostenedores absónitos del universo maestro. Universo maestro, ¿qué quiere decir? Lo que está habitado, más los anillos exteriores que rodean el gran universo habitado, pero esos anillos están deshabitados. Entonces, todo eso es el universo maestro, es más grande, ¿no? Y la palabra absónito, siempre que la lean, tiene que ver con el último y tiene que ver con trascender el tiempo y el espacio. Es una palabra que se inventaron los reveladores. Es una mezcla, pues ellos no lo dicen, pero parece obvio que es una mezcla de dos palabras, absoluto y finito. No es finito porque fíjate que está trascendiendo el tiempo y el espacio. Eso nosotros no lo entendemos. O sea, es más que finito. Se necesita una habilidad mayor. No es absoluto, porque de todas formas, mientras estés aquí en el tiempo y el espacio, no eres absoluto. Estás aquí en esta caja, digamos, de espacio-tiempo, sujeto a las limitaciones del espacio-tiempo. Entonces, sin embargo, aunque estás aquí, trasciendes. No es que no te afecte del todo, pero te ves afectado por el espacio-tiempo, pero logras de algún modo percibir verdad, belleza y bondad sin las limitaciones del espacio-tiempo. Eso es trascender, ¿no? En comparación con el ministerio de las deidades, con el gran universo, esta función absónita en el universo maestro es equivalente al supercontrol y supersostén universal. Entonces, es más que control, es supercontrol, es más que sostén, supersostén. Y a veces denominado la ultimidad de la deidad. Entonces, del último no nos hablan mucho en el libro, nos hablan más del supremo. ¿Por qué? Porque la actual era es la del supremo. La siguiente era va a tener que ver más con el último.
y va a involucrar más a los nativos de Abona, que por ahora están relativamente quietos y pasivos en Abona. Andrés, cuando dijiste que inventaban la palabra absónito de absoluto y de finito, Finito, sí. podríamos, estoy especulando, podríamos entonces entender mejor lo que significa cuando nos dicen que absónito no se crea, sino que se eventúa. ¿Será que los absolutos se están eventuando a través del finito, de lo finito? Porque también nosotros, si logramos eventuarnos y trascender el tiempo y el espacio, podemos ir a los cuatro círculos exteriores. Nosotros siempre tendremos un origen finito, o sea, podemos no tener fin, ¿Cómo se ¿no? dice? Hacia el futuro. Somos Ujú. como un rayo, o sea, una flecha que tiene principio pero no tiene fin. Pero los nativos de Abona son una flecha en ambas direcciones, hacia atrás y hacia adelante. Sí. Ellos no tienen cumpleaños, ellos existen desde la eternidad, no son deidades, estamos hablando de los habitantes, rasos, pues, de millones de habitantes de Abona. Eso no lo podemos entender, eso no está en ninguna religión o en ninguna descripción de las realidades espirituales, que haya seres que son eternos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Esos seres no pueden decir los reveladores que fueron creados. Creado es lo que tuvo inicio, creado es lo que cumple años, ¿sí? Entonces para ellos se inventaron una palabra que es eventuado, porque digamos, tienen un origen, conceptualmente tienen origen en el espíritu infinito, digamos, pero eh, no es un origen basado en el tiempo, es un origen en el sentido de que un agente causante, digamos, ¿sí? Pero no es porque hayan aparecido dentro del tiempo en algún momento específico, ¿no? Es una relación causa-efecto, pero lo que pasa es que para nosotros causa y efecto siempre lo relacionamos con tiempo en nuestra mente aquí, nosotros que somos creados, ¿verdad? Primero está la causa y luego en el tiempo está el efecto. No comprendemos que por fuera del tiempo existan relaciones causa-efecto. Entonces, ellos son eventuados, eso es lo que quiere decir esa palabra eventuada. Bueno, Es, mira, acá ellos profundizan. Entonces, mira, el nivel finito es como esta flecha. Tiene un comienzo, pero no tiene un fin, va hacia la derecha. Dice, se caracteriza por la vida de la criatura, ¿sí? O sea, es criatura que viene de creado. Y las limitaciones espaciotemporales. Eso somos nosotros, ese lo entendemos, que ese es el nuestro. Las realidades finitas pueden no tener fin, pero siempre tienen un comienzo, son creadas. El nivel de deidad de la supremacía puede ser concebido como una función relacionada con las existencias finitas. Ese es más fácil de entender. Luego el nivel absónito te lo puedes imaginar como una flecha doble. Es infinita hacia atrás y hacia adelante. Se caracteriza por cosas y seres sin comienzos ni fines y por la trascendencia del tiempo y del espacio, o sea, No los afecta el tiempo y espacio. Lo o trasciende. logran evaluar verdad, belleza y bondad sin que los limite el espacio y el tiempo, ¿sí? Los absónitos no son creados, son eventuados, simplemente son. Sí, ese es el origen de esa palabra. El nivel de deidad de la ultimidad connota una función en relación con las realidades absónitas. O sea, ¿qué unifica la ultimidad? Lo que tiene que ver con esto, con lo absónito. Eh, ¿Cuál es la personalización de ese nivel de deidad? Dios el último. Bueno, sea donde fuere en el universo maestro, cuando se trasciende el tiempo y el espacio, dicho fenómeno absónito es un acto de la ultimidad de la deidad, ¿sí? Entonces un concepto aquí que afecta a toda la creación, puede que no sea tan evidente todo el tiempo, pero es que a veces se puede trascender el tiempo y el espacio. O sea, aunque estás en el tiempo y el espacio,
algunos seres o de pronto nosotros mismos en algún momento, en alguna manifestación o actividad en el futuro, de alguna manera vamos a poder hacer algo que no se puede explicar como estando dentro del tiempo y el espacio solamente, sino que implica que de alguna manera como que nos liberamos y logramos ver más allá. Esos fenómenos son tan importantes, es un concepto muy profundo, por supuesto, si no es por el libro no se nos hubiese ocurrido seguramente. Pero ese es un concepto tan profundo que se le asigna una deidad y un nivel de deidad, que es el nivel de ultimidad. ¿Ok? ¿Y qué Y significa para ti el nivel de ultimidad? justo eso que te acabo de decir, que, o sea, uno, digamos, a priori nosotros diríamos, tenemos limitaciones espaciotemporales para todo, ¿sí? Porque nuestra mente finita, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, están aquí funcionando con las leyes del espacio y el tiempo. ¿Sí? Pero, sin embargo, bueno, fíjate que, por ejemplo, uno a veces se puede imaginar el infinito, ¿no? Todos nos podemos imaginar ese concepto. Y eso es extraño porque el infinito no lo podemos alcanzar, pero de algún modo no lo podemos imaginar, ¿no? O podemos, al menos, tal vez nos estamos autoengañando, pero creemos que podemos imaginarnos eh, cosas que tienen que ver con el infinito, ¿no? Eh, entonces, el espacio y el tiempo no nos limitan del todo, especialmente a la mente, ¿no? Entonces, ese nivel de la deidad tiene que ver con eso, con que realmente es posible escaparse del espacio-tiempo a veces. eh, De hecho, y y el concepto es tan profundo que amerita un nivel de deidad para administrarlo, para unificarlo, y hay un Dios que es Dios el último. Sí, Carlos, ¿ibas a decir algo? una pregunta. ¿Cuál de cuál de estos niveles pudiera expresarse el concepto cuántico, de realidad cuántica? Tú que eres, ¿no? Pues Entiendo que tú tienes en el ámbito de esa la es física. una pregunta muy difícil porque nosotros no entendemos aún completamente, no tenemos una imagen mental clara, una interpretación clara de la mecánica cuántica. Funciona a nivel matemático, pero no logramos en nuestra mente entender realmente qué es lo que está pasando. Ese es el principal problema, el problema de la interpretación de la mecánica cuántica. Y algunas incluso, hay por ejemplo un físico muy famoso, ganador del Nobel, que se llama Roger Penrose. Él sigue insistiendo en que la mecánica cuántica está mal, que está equivocada. No que esté incompleta, que está equivocada, ¿sí? Eh, entonces, no entendemos muchas cosas, pero pues tiene que ver más con el nivel material. Yo creo que lo que puede trascender el espacio y el tiempo son más las personalidades. Así como el nivel del supremo tiene que ver con el crecimiento experiencial, eh, y eso pues solo las personalidades pueden experimentar, ¿no? Entonces se refieren sobre todo a actividades de la personalidad, que claro, la arena sobre la cual se mueve será siempre material, será lo espacio, las realidades espaciotemporales, ¿no? Entonces, en últimas debe haber en los niveles materiales, sospecho, algo que tenga que ver con lo que solamente está dentro del espacio-tiempo y a veces con trascender el espacio-tiempo, ¿no? Pues viene a la mente el entrelazamiento cuántico, la acción a distancia, que es que partículas que están separadas, distancias enormes, cuando se modifican o se leen las propiedades de una, quedan determinadas las propiedades también de la otra que está muy lejos, ¿no? Es un poquito se parece a trascender el espacio-tiempo, pero no lo sé, eso es especulación. Bueno, y para cerrar acá, porque creo que ya hoy se nos acabó el tiempo, Ok. eh, pues yo Entonces, tengo tiempo, pero sé que... solamente un comentario
Porque en dos, tres oportunidades dijiste que los reveladores inventaron una palabra. Sí, en efecto, crearon una palabra o un concepto, Sí, varias, pero exactamente, absónito. palabras que tratan de expresar conceptos que no están inicialmente al alcance de nuestra mente y justo para como abrirnos al entendimiento de esas nuevas realidades. Sí, ellos dicen que nuestro idioma es muy pobre, entonces no les alcanza con lo que tenemos para hablarnos. Tuvieron que, número uno, nuestros conceptos son imprecisos, entonces los tuvieron que delimitar, pulir, acotar y decir, bueno, vamos a usar la palabra personalidad, que ya sabemos que ustedes la tienen para diferentes cosas, pero va a significar esto, ¿sí? Entonces, tienes que apegarte a eso o no vas a entender lo que el libro quiere contar. ¿Sí? Repito, ni siquiera porque seas un creyente en la revelación, puede ser que nos esté viendo en el futuro un profesor de teología o de filosofía que esté interesado en saber qué dice el libro de Urantia. Entonces, hay que entender que el libro tiene sus propias definiciones, porque los reveladores consideraron que no teníamos un concepto preciso. Entonces, como la revelación es evolutiva, ellos deben partir de lo que ya teníamos en nuestro idioma. Y si había algo que más o menos se aproximaba, no tenían derecho a crear una palabra nueva, sino que tenían que tomar la palabra que mejor se ajustase y luego delimitar su definición. Pero cuando ya realmente es que no había nada, ¿no? Ya, o sea, de plano no teníamos ni idea, ahí sí se inventan palabras. Y eso pasó con absónito, porque esa palabra solo existe en el libro Durante. Sí. Pero aquí puede que exista allá afuera de nuestro planeta. No que se la inventaron, sino que allá sí es. No, pues me refiero al idioma inglés, obviamente. Ah, ok. Andrés, Sí, ¿tú vas a llevar hasta a leer el Dios en el absoluto? ¿O vas a dejar hasta ahí? Ah, estamos en el pues, absoluto. Sí, sí, sí. Ah, dale. sí, justamente quería acá cerrar. No, El no, nivel absoluto se manifiesta sin comienzo, empezó. sin fin, sin tiempo y sin espacio. Mira que aquí no es que lo esté trascendiendo, aquí es que está por fuera, ¿sí? Ujú, es correcto. No Lo necesita trascenderlo, es que absónico lo ha existe. trascendido. Sí, a mí me gusta poner un ejemplo que es cuando a ti algo te da mal genio. Entonces estás sujeto a ese mal genio porque algo te da mal genio, ¿sí? Luego evolucionas y esa misma cosa ya no te da mal genio. Entonces, sigues estando ante la situación, no es que te hayas vuelto cuerpo glorioso, pero ya la trascendiste, ¿sí? Pero la información de la situación te sigue llegando, ¿sí? Te sigue, digamos, sensorialmente está ahí, pero ahí ya lo trascendiste. Ajá. Pero ya este nivel es que ni Sí, siquiera, digamos, ni siquiera es que me afecte y yo lo controle, no es que ya ni siquiera lo percibo. Ya Bueno, por ejemplo, no existe en el paraíso el tiempo y el espacio. De hecho, el espacio y tiempo nacen del paraíso. El paraíso está en el centro del universo, pero es como una puerta dimensional a un sitio que no es sitio porque no hay espacio y donde tampoco hay tiempo, no nos lo podemos imaginar. Entonces, te sales del espacio-tiempo ahí, pero no hay palabras para describir lo que significa eso. el El círculo de la estatus eternidad espacial, infinidad podría ser. ¿qué cosa? Eso sería el círculo de la eternidad infinidad, el portal que tú dices. Esa expresión del círculo de la eternidad y de la infinidad se refiere un poco a contemplar las cosas por fuera del espacio y del tiempo, ¿no? Ya no es lineal, sino circular. Es un poco que además vas a ver todo el tiempo simultáneamente y todo el espacio simultáneamente. Entonces, es la diferencia entre ver una película y ver el carrete con la película, tenerlo en tus manos, ya te saliste de la película y estás viendo el todo de una vez, ¿no? Bueno, esa Pero expresión a también mí, puede tener Andrés, otros a mí me significados. parece, yo no sé si se lo inventaron los creadores, los reveladores,
Pero a mí me parece que cuando los 7 absolutos de los que nos habla el libro en la siguiente sección que va a ser, no sé cuándo, cuando esos 7 absolutos unidos a los 8 que no nos mencionan, se entrelazan y forman el círculo de la eternidad e infinidad, es como el portal que al que lo cruzan, saliendo de ese círculo, es como que salió a la existencia lo que actualmente conforma el universo maestro. Y lo que estaba después de ese portal o de ese círculo, o lo que está allá en el fondo, que es la eternidad de infinidad, ¿sí? Es lo que no tiene ni tiempo ni espacio. Sí, bueno, infinidad o infinito en mayúsculas aparecen en el libro esas palabras. A veces también connotan es el propósito, el que ese yo soy original tenía ya todo un plan, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es el desarrollo de un plan, ¿sí? Lo que estamos ¿Sí? contemplando es, El proyecto espacio-tiempo lo dice el libro específicamente. sí, y puede que incluso haya etapas luego hechas de otra cosa que no sean ni espacio ni tiempo, no sabemos. Pero en todo caso hay un plan. Y ese plan, eh, nosotros lo vemos en curso, pero la deidad ya lo ha determinado de algún modo. Claro. Sí, claro. Eh, en alguna parte dicen, por ejemplo, que el yo soy ese es lo que está antes de todos los comienzos y después de todos los finales. Eso es como atomizarlo y reintegrarlo, pero para él eso ya todo es al tiempo, de hecho sin tiempo, simultáneamente. Es difícil de explicar. Entonces esa palabra de el infinito en mayúsculas a veces denota ese concepto de que todo ya es de algún modo, aunque para nosotros apenas está haciendo. Pero bueno, voy a concluir acá este párrafo, porque ya nos pasamos. A menos que ustedes quieran que siga. Existencialmente las deidades del paraíso, que son Padre, Hijo y Espíritu, o primera, segunda y tercera fuente y centro, más bien, logran este nivel, o sea, el nivel absoluto, mediante la Trinidad. Mm. Entonces, al ser ellas Trinidad, eh, se evidencia, digamos, se manifiesta este nivel absoluto. Pero este tercer nivel de la expresión de la deidad unificadora no está plenamente unificado experiencialmente. O sea, es más algo que ellos siempre han sido, pero no por experiencia. Donde quiera, cuando quiera y como quiera que funcione el nivel absoluto de la deidad, se manifiestan valores y significados paraíso absolutos. O sea, ya no son ni siquiera con respecto al plan del espacio-tiempo, sino tal vez ayude a especular y suponer que alguna vez va a haber algo más que el espacio y el tiempo. Imagínense que ahorita, por ejemplo, ahorita recientemente estos días salió una teoría que propone que el espacio tiene 3 dimensiones, o sea, que son 3 tiempos, así como hay 3 dimensiones del espacio, hay 3 dimensiones del tiempo. Imagínense que algún día de la deidad surja algo más que no es espacio ni tiempo, sino un nuevo tipo de dimensión, por decirlo así, que no tiene que ver ni con el espacio ni con el tiempo, sino algo más. No sabemos. Hay espacio desocupado arriba y abajo del paraíso. Sabemos que Dios siempre nos sorprende. Entonces muchas cosas pueden surgir, ¿no? En el futuro. Entonces estamos hablando ya de valores, de conceptos de verdad, belleza y bondad que pueden incluso estar más allá de todo el espacio y de todo el tiempo, incluyendo un espacio infinito y un tiempo infinito, porque puede haber más cosas que no son ni espacio ni tiempo. Entonces estos serían valores y significados paraíso absolutos. ¿Eh? Bueno, eh, Sí habla de la Trinidad. creo que acá, ¿Qué cosa? Este nivel es No, Andrés, antes, devuélvete un tricito y te hago una pregunta. O mejor no confundo más a la...
La No, confundida soy yo. Ay, perdón, No sé, perdón. para Alberto, Argemiro y Isabel Cristina, si el tema ha sido comprensible o por las preguntas estemos enredando la pita, no sé. Porque tengo otra pregunta ahí donde dijiste que, No, no aspiro a que esté completamente claro, porque estas cosas, algunas son casi que incomprensibles para el ser humano, pero sí al menos, digamos, dejar una base para tomar lo que pueda servir y aclarar al menos dando otro punto de vista, ¿no? No, no hay maestros del libro Durantia, estos son opiniones siempre. Al menos la aclaración de los conceptos. Sí, hay una base muy buena. Esto le y sirve las a uno mucho explicaciones la base. también. Pero yo tengo una pregunta, Andrés. Donde leíste existencialmente las deidades del paraíso logran este nivel mediante la Trinidad y dijiste Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, o más No, bien, no, primera sí, fuente, segunda fuente y tercera fuente. porque dice deidades, exactamente. Pero no, es que me tienes que decir de dónde sacaste la historia de que la deidad es la primera fuente y la personalidad del Padre. ¿Por qué? Porque dice que el nivel absoluto, ¿sí? Existencialmente las deidades del paraíso logran este nivel solo con la Trinidad. O sea, Dios Padre solo no es absoluto, pero la primera fuente y centro sí es absoluto. No necesita unirse en Trinidad para lograr la absolutez. ¿Me hago Sí, entender? mira, debes tener cuidado Ujú. nuevamente. Cuando leas los documentos, a veces los reveladores usan lenguaje informal, a veces, y depende también del autor. Recuerda que Ay, el es libro que no tú lo tienes la escribió un gran solo ventaja que lo autor. lees en inglés, yo no. No, no importa, en Por español eso. está también. Entonces, ellos a veces dicen el Padre Universal y a veces dicen la primera fuente y centro, queriendo hacer énfasis. O a veces no es tan importante y se refieren al Padre Universal solamente, pero de pronto uno podría decir es tal vez más apropiado, o acá en realidad entiendo que se están refiriendo a la primera fuente y centro en su totalidad. Pero si la primera fuente y centro ya es absoluta, porque es un absoluto. Entonces ahí no es comprensible, porque dice que existencialmente las deidades del paraíso logran este nivel. ¿Cuál nivel? Pues el absoluto, mediante la Trinidad. Entonces están hablando de las personas. Porque ellos en su conjunto, en su conjunto, logran tener la visión completa, porque digamos, el padre delegó al crear al hijo mucho de sí, ¿no? Lo volvió la personalidad absoluta. Y Correcto. luego los dos delegaron también mucho de sí en el espíritu infinito. Ujú. Y por eso, al crear a otro, también le das mucho de lo que tú eres. Eso es lo que están haciendo ahí ellos, ¿sí? Y entonces, para tener el punto de vista completo, necesitan estar juntos. Es decir, pero siempre han existido, ¿no? Sino que uno se lo imagina secuencialmente, pero no es que el padre haya sido padre sin hijo nunca, no. Siempre ha sido padre del hijo. S- y juntos, padres del espíritu infinito. Entonces, por eso tienen que estar juntos. La Trinidad es eh, la actitud impersonal de De las personalidades las del... tres deidades, ¿ok? No, de las tres deidades. O Sí, sea, para mí es imagínate, claro, Andrés, para mí es claro que el Padre solito, el Hijo solito y el Espíritu solito no son absolutos, pero en Trinidad sí logran absolutez. ¿Me hago entender? Yo lo sí, que pero ellos quiero en es Trinidad, tratar de entender es esta explicación del primer cuadrito donde nos dijiste que cada uno de ellos es una deidad y que la personalidad pues es la parte personal de esa deidad. ¿De dónde puedo buscar en el libro esa, cómo se no, mira, llama la acá deidad? donde decía, la deidad es personalizable como Dios. Sí, eso es Y es claro. que esta es una parte donde dice, y hay otras que no recuerdo. Acá en el mismo prólogo las vas a encontrar. O sea que prácticamente la deidad es el todo.
¿Podría ser? Mira, lo que pasa es que cuando tú hablas de algo que está, piensa en un concepto de la vida, del universo mismo, por ejemplo, el crecimiento experiencial, por Sí. ejemplo, trascender el espacio-tiempo, ser capaz de hacer cosas que trascienden el espacio-tiempo, el concepto de que exista la personalidad, ¿sí? Esos son conceptos que lo impregnan todo, que son fundamentales, que son como los átomos con que está construida toda la historia del universo, ¿sí? Son conceptos tan amplios, tan fundamentales, tan atómicos, si quieres decir en el sentido de fundamentales, que tienen que estar contenidos y administrados por algo, ¿de acuerdo? Ujú. Si algo es muy importante, nosotros qué hacemos aquí como humanos, cuando algo es muy importante, ejemplo, la educación, nos parece que es muy importante que hay un ministerio de educación, ¿sí? Solo para eso. Tiene muchos matices, muchas cosas, pero en su conjunto es un concepto que es tan profundo que necesita que haya un ente que lo administre y que se dedique solo a ello, ¿ya? Entonces, eso es una deidad, ¿sí? ¿Ok? Pero el problema es que por lo mismo que es algo que abarca todo lo que tiene que ver con ese concepto fundamental, no es fácil de describir, ¿sí? Porque abarca tantas cosas que en cierto modo va a administrar todo lo que tiene que ver con ese concepto. Y ese nivel, por lo tanto, de unificación, o sea, de divinidad, ¿sí? Recuerda que divinidad es la unidad, ¿sí? Hace que sea difícil. Entonces, si eh, tú quieres describir qué es el Ministerio de Educación, en pocas palabras no te van a alcanzar, ¿sí? Porque abarca tantas dimensiones, no solo de lo material, no solo de la función, sino de quiénes pertenecen, cómo están interrelacionados, cómo funcionan, de dónde vienen los recursos, cuáles son los proyectos, cómo evoluciona a lo largo del tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces el problema con las deidades es que son un nivel muy, muy fundamental. Entonces, sin embargo, no son como el yo soy, que a ese sí no le puedes poner adjetivos, o como el absoluto de no cualificado, que el libro dice tampoco le pueden poner adjetivos porque ya está demasiado unificado. Esto está un poco más, digamos, ya funcionando, ya trabajando, sí se le pueden poner adjetivos, pero lo que hacen es mostrártelo desde diversos ángulos, ¿sí? Diversas clasificaciones. Por eso acá primero te especifican, aunque es un concepto muy elevado, no va a ser una entidad abstracta, sino que va a tener personalidad. O sea, no va a ser como el Ministerio de Educación, sino que, digamos, va a haber un ministro, ¿sí? Tú no Ujú. hablas del Ministerio de Educación en abstracto y ya, ¿no? Tú dices, hay alguien a cargo, ¿sí? Ok. Es una cosa burda la analogía, pero deidad va con una cara al Ok. universo, ¿sí? La deidad es personalizable como Dios, o sea, vamos a decir Dios algo, para hablar de esa personalidad. Y Pero, entonces te lo muestran acá desde el punto de vista de los niveles de la personalidad en los que va a operar, ujú. eh, ya en su totalidad, en qué niveles también podría funcionar. No quiere decir que cada deidad funcione solo en uno de estos, sino que a veces pueden funcionar en diferentes ocasiones, en diferentes formas. Eh, y eso es lo que va a hacer acá. Acá te dice en qué niveles desde el punto de vista de lo finito, lo absónito y lo absoluto puede manifestarse la deidad. Y bueno, aquí nos faltaron, pero va a seguir ahora dándote otra clasificación. Si este es otro ángulo de existencial, experiencial, asociativa, no dividida. eh, bueno, Ujú. entonces, pero bueno, ya nos pasamos de tiempo. Pero valió la pena. Y Sí, la para mí próxima sí. vez o después para bajarle, podemos seguir luego ya con el documento uno en donde digamos y luego seguimos
o como quieran, pero por Pero hoy. tú dentro de 8 días podrías continuar con esto o seguimos el programa. No, Yo es que sí, dentro de pero 8 no días toca prólogo. como quieran. Por mí no hay problema. Pero bueno, Dejamos hasta ahí entonces. creo que voy a parar la grabación. Sí, para Para una que próxima ocasión me gustaría que ampliáramos en la supremacía, pero para una próxima. sí. Como les recuerdo que la supremacía, el libro Durantia tiene 4 documentos. El primero se llama el Ser Supremo, Sí. que es como el en general, la deidad, el Ser Supremo. Luego te hablan de, en 2 documentos, en uno te hablan de el Supremo Todopoderoso, que es el aspecto de crecimiento, ¿sí? Como los diplomas que tiene el médico en la pared, ¿sí? Ese es un aspecto de la deidad, es su crecimiento. Luego en otro documento te hablan de Dios el Supremo, ahí se enfocan más en el aspecto personal. Y luego en otro documento te hablan de el Supremo y el último, el tiempo y el espacio. O sea, cómo se relacionan a fin de cuentas estos 2 niveles de la deidad con lo que es el desarrollo acá en el tiempo y el espacio. Y nosotros leímos ya esos 4 documentos con mucha calma y están en YouTube, en el canal de YouTube Urantia en profundidad están las grabaciones y también las pueden descargar de la nube si quieren, están en una nube. Les puedo dar luego porque nos tomó 3 años y medio, ¿no? O sea, y esos documentos decidimos leerlos porque son documentos difíciles para las personas. Entonces queríamos que quedara el registro de eso. Cuando dices queríamos, ¿a quiénes te referías? El grupo de estudio, Ok. el grupo de estudio. Y están con imágenes, con notas. Bueno, Vale. bien, voy a parar ya de grabar. Gracias a todos por la paciencia. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.